Dentro de nuestro curso de herramientas de software libre en plataforma Windows vamos a empezar a hablar de la práctica número 2. La práctica número 2 nos habla precisamente de las herramientas. Para realizar esta práctica, la número 2, requerimos descargar los recursos del tema 3, en este caso los recursos del zip. Nos vamos a nuestra y descargamos materiales de prácticas para GIMP. Este material de prácticas sencillamente le damos a descargar, a descomprimirlo, botón derecho, extraer los recursos, decimos que sí y los tenemos todos aquí. Estas son las imágenes que vamos a necesitar para hacer nuestra práctica. La primera, hablaremos de herramientas de transformación, herramientas de dibujo, herramientas de selección, que son las primeras que vamos a ver, y otras que serán rutas, recoger color, lupa, medir, textos, etcétera, etcétera, etcétera. La primera parte vamos a hablar de la caja. Dentro de la caja de herramientas vamos a hablar de estas primeras, que son las de selección. Vamos a abrir una imagen cualquiera, en este caso vamos a abrir escritorio, recursos, imagen, GIMP, y vamos a decirle que vamos a abrir iglesia. Al darle a abrir, tenemos aquí una imagen, desaparecer la necesario, más nada. Vamos a empezar a seleccionar apartados. Para realizar los diferentes filtros, efectos, etcétera, que vamos a realizar, necesitamos saber seleccionar. ¿Cómo seleccionamos? Primera parte, vamos a utilizar el primero, el rectangular. Si nosotros hacemos una selección rectangular, automáticamente sabemos qué parte tenemos seleccionada simplemente expandiendo o tirando color ahí. Vemos que tenemos seleccionada esa parte. Con control Z deshacemos lo que hemos hecho. Si quisiéramos seleccionar lo inverso, es decir, hemos seleccionado esta parte, pero lo que queremos es esta parte, no eliminar esta parte, sino eliminar el resto, simplemente venimos a selección, invertir la selección, y ahora si echamos el color, observarás que la selección es la que está en el centro. Bien, otra cosa que podemos hacer a mayores es, vamos a decirle seleccionar nada, y vamos a repetir la selección. Supongamos que hacemos una pequeña selección y a mayores queremos agregarle algo más a esa selección. Entonces necesitamos, en lugar del modo normal, que es reemplazar, o sea, si yo vuelvo a seleccionar me reemplaza la selección anterior, observa que cada vez me reemplaza la selección anterior, queremos es añadir algo a la selección anterior. Si queremos añadir, tenemos que cambiar el modo. Para eso, ahí nos dice añadir mayúsculas. Pues sencillamente le damos a mayúsculas, selecciono otra parte y veremos que si echo la pintura, efectivamente me ha seleccionado las dos partes que yo tenía. También puedo seleccionar en extraer, o sea, sacar una parte de una selección. Selecciono todo esto y quiero sacar una parte de esa selección. Simplemente le doy aquí y dice que tengo que utilizar la tecla control. Hago control y selecciono la parte interna y observarás que automáticamente, si le echo el color, me acaba de extraer la parte interna de eso. Para que lo veamos de otra manera, sencillamente seleccionamos nuevamente, perdón, voy a seleccionar primero, ahora con el control voy a decirle que quiero sacar una parte de esa selección. Observarás que ha sacado esta parte de esta selección. Y hay una cuarta opción, que es la intersección de dos selecciones. Vamos a decirle seleccionar nada, seleccionamos una parte y vamos a seleccionar una segunda parte. Para eso necesitamos hacer mayúsculas, control. Vamos a hacer la primera y ahora venimos a hacer la parte. Entonces decimos, ¿en qué zona se encuentran las dos selecciones? Pues ahí lo vas a ver ahora al darle. Esa es la parte en la que las dos selecciones se acaban de encontrar. Bien, tenemos que tener en cuenta que independientemente del tipo de selección que hagamos, siempre existirá el modo, para todas igual. Y también tenemos que tener en cuenta que siempre nos mantiene la última selección que hemos realizado. Es decir, si realizamos una de añadir, nos irá añadiendo a posteriori. En lugar de hacer una selección rectangular, podíamos hacer una elíptica. Con las últimas versiones incluso yo puedo expandir o contraer la elíptica, es decir, incluso la puedo mover. Entonces tenemos una selección, en este caso redonda, eso es lo que hemos seleccionado. Lo mismo que hemos hecho antes, si quisiéramos añadir, a la puesto añadir, control, mayúsculas, perdón, y entonces ahora sí que tendríamos la doble selección, ¿vale?, que teníamos activada la anterior. Bien, ¿qué otra manera tenemos también de seleccionar? Es la llamada mano alzada.
En este caso es recomendable ampliar lo que es nuestro zoom para utilizarlo. Entonces vamos a utilizar y vamos marcando puntos cuando vayamos a utilizar nuestra selección, es decir, de aquí, aquí, aquí. Y esto lo que nos hace es un recorrido más o menos perfecto de lo que estamos seleccionando. Vamos a darle al 67, venimos por aquí, sigo dándole. Imagínate que solamente queremos recortar la iglesia, vamos a hacerla toda muy rápido, pero simplemente es para que veamos. Y cuando lleguemos a la cima de todo y lo encontremos, observarás que tenemos seleccionada exclusivamente la iglesia. Entonces, lo de mano alzada nos puede venir muy bien, sobre todo cuando vamos bordeando cosas. Otra de las cosas que tenemos es la selección difusa, la varita mágica que también existe en el Photoshop. Esta varita mágica, dependiendo del umbral, a menor umbral hay máxima diferencia de colores, es decir, si yo pincho este me cogerá todos los colores, pero si en cambio le pongo un valor muy alto, veremos que apenas selecciona partes muy ínfimas que apenas podemos ver. Entonces vamos a darle un poquito menos. Observarás que en la medida que bajen los colores va seleccionando partes muy ínfimas, o si le quito totalmente me lo selecciona prácticamente todo. Entonces podemos jugar con ese umbral de muy pocos colores, máxima diferencia de color, mínima diferencia de color. Entonces podemos jugar con eso. En la medida que aumentemos o disminuyamos el umbral, la selección será más precisa o menos precisa, dependiendo en todo momento si nos interesa una selección precisa o no precisa. Un valor intermedio pudiéramos estar hablando del 90-80. Entonces esto, por ejemplo, nos selecciona toda la parte intermedia. Si yo le doy ahí, sencillamente me selecciona toda la parte superior que tiene que ver con los colores. Entonces cada persona tendrá que jugar ahí con lo que es con su varita mágica. El tema de seleccionar por color nos viene bien cuando los colores son puros, es decir, rojo, verde, azul, totalmente claros. Cuando esto se selecciona por color a veces es complicado, porque en este caso, por ejemplo, sí que nos ha seleccionado el color azul. Le damos a seleccionar nada, veremos que nos ha seleccionado el color azul. Entonces, muchas veces si queremos seleccionar un color tenemos que utilizar una herramienta que está aquí, que es esto. ¿Qué color queremos recoger? Recogemos este color y le decimos que el color que deseamos es ese. Darle ahí y efectivamente nos recogerá ese color. Aquí también estamos jugando con el umbral. A menor umbral, máxima diferencia de color va a permitir, y a menor umbral y a mayor umbral prácticamente va a ser muy preciso, pero va a ser muy complicado realizar la selección. Otro de los apartados que también vamos a hacer es utilizando las tijeras. Las tijeras es muy parecido a las rutas, ahora lo veremos. Yo puedo ir marcando puntos. Si os fijáis, él va haciendo la forma y cuando termine en mi punto, en el siguiente punto, tengo que hacer en el medio un punto y con eso es seleccionado. Cuando reúna los puntos ya tengo una selección hecha. Efectivamente, si yo le doy ahí, efectivamente tendré la iglesia seleccionada. Otra de las herramientas que tenemos para seleccionar es la del primer plano. Sencillamente haces así y observarás que te deja en primer plano lo que tú desees. Vamos a decirle que abrir una. Entonces esta sencillamente podemos utilizar cualquiera de las otras herramientas. Y luego está lo de las rutas. Las rutas es muy parecido a la mano alzada y muy parecido a la tijera, que voy marcando puntos y él me va haciendo una selección, pero con una ventaja, que además de seleccionarme la parte que yo deseo seleccionar, en este caso ahí, puedo decir que me cree una selección o que me trace una ruta. ¿Qué significa trazar una ruta? Sencillamente le marco un color y marco la iglesia. Observaremos ahora, vamos a darle aquí a cualquier otra, y observarás que la iglesia queda pintada con el color que había seleccionado. ¿Esto para qué me puede valer en un momento dado? Por ejemplo, para hacer, si quiero una parte, seleccionar nada, si quiero que una parte, vamos a poner esto de color negro, nuestro recorrido, y lo queremos marcar para marcar, por ejemplo, un camino. Queremos marcarlo, le vamos a seleccionar y trazar una ruta. Vamos a ponerle el número 8, 9, hacemos un trazo
Y si fijamos al quitarle la selección, observarás que nuestro camino está pintado. Es decir, podemos utilizar una selección para hacer un trazo. Y estas son las herramientas básicas que utilizamos para seleccionar. Pero si